Hoy me encuentro en las afueras de Nazaret porque el Evangelio de hoy nos va a hablar precisamente de eso. Nos va a decir que Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. Y entonces quiero tener de fondo Nazaret, que se alcanza a ver detrás de estos abetos y de estos pinos, allí ese pueblo que se ve al fondo. Todo eso es Nazaret, ahí está la Basílica de la Anunciación, allí pues están los lugares santos de la vida oculta de Jesús, pero hoy he venido a este monte que tradicionalmente se vincula con el pasaje que vamos a leer. Se llama el Monte del Precipicio, porque la piedad popular asociaba o ha asociado este sitio donde hay un precipicio que ahora vamos a ver, bellísimo, con una vista maravillosa, con el hecho de que Jesús fue llevado a un precipicio donde lo iban a despeñar, ¿no?, después de este discurso. Hoy no vamos a leer ese tema del precipicio y del rechazo, pero este lugar está vinculado por la piedad popular. Históricamente es poco probable que haya sido en este precipicio, por la descripción que hace San Lucas, parece ser que era más allá en la montaña. Pero en cualquier caso es un lugar maravilloso y se los quiero mostrar porque se ve Nazaret, porque la vista aquí es preciosa y porque aquí hay un escenario muy apto para comentar este pasaje. Y el inicio del Evangelio en esta ocasión inicia por el principio, es decir, comienza con los primerísimos versículos de el Evangelio según San Lucas. ¿Por qué? Porque hoy, este domingo, va a ser el comienzo de nuestra lectura continua de San Lucas. Todo este año, los domingos, vamos a estar leyendo a San Lucas, pero la lectura comienza este domingo, porque el domingo pasado, excepcionalmente, tuvimos las bodas de Cana y eso era San Juan. Entonces, hoy empezamos San Lucas oficialmente y vamos a encontrar varios elementos muy lucanos, es decir, muy propios de San Lucas en el Evangelio ya de hoy, y los vamos a ir explicando también. Entonces aquí atrás esto es Nazaret. Comencemos diciendo esto. Estos primeros versículos dicen: Ilustre Teófilo, así comienza su escrito, su Evangelio, San Lucas. Y también cuando inicie los Hechos de los Apóstoles se dirigirá también a este ilustre Teófilo. ¿Quién era Teófilo? Bueno, dos respuestas importantes. Una, pues sí, era un personaje histórico que se llamaba así, que es el que patrocinó este trabajo, porque al final de cuentas no es que San Lucas fuera un millonario que no tenía nada que hacer y no tenía que trabajar, sino que le dedicó años de su vida a redactar esto, a investigar esto, a hacer los evangelios, y alguien le tenía que sostener, que patrocinar ese trabajo. Entonces ese Teófilo es el que le encarga o el que le financia todo ese tiempo y ese trabajo. Entonces le dedica a él este escrito, Teófilo, que al final pues tuvo el privilegio de quedar escrito en la palabra de Dios y en los evangelios para el resto de la historia, y hoy lo conocemos y le agradecemos a ese Teófilo que haya hecho ese trabajo, ese patrocinio, ¿no? Y que hoy nos llega la palabra de Dios gracias a su ayuda. Pero también Teófilo, la palabra Teófilo es griega, significa el que ama a Dios, Teófilo, el que a Dios ama. Y por tanto también eres tú, soy yo, y todos los que buscamos amar a Dios a través de la palabra, y por eso hemos venido a escuchar el Evangelio, o estamos leyendo el Evangelio según San Lucas. Entonces, ilustre Teófilo, eres también tú, y soy yo. Y dice así: puesto que muchos han emprendido la tarea de componer un relato de los hechos que se han cumplido entre nosotros, es decir, ya hay otros evangelios, ya existen otros escritos. En el momento que escribe San Lucas ya existe, por ejemplo, el Evangelio según San Marcos. Y existen otros escritos que no llegaron íntegros a nosotros, pero en los cuales San Lucas se basó también, tomó él de esos otros escritos, y hoy por eso se parecen tanto, por ejemplo, los pasajes de los sinópticos entre Marcos y Lucas y Mateo. Hay un influjo cruzado entre ellos, y entonces pues allí beben de las mismas fuentes en el fondo, ¿no? Y a eso está haciendo referencia aquí.
Y entonces dice que ya nos transmitieron esto, ya otros han escrito, y también yo he resuelto escribírtelos por su orden, después de investigarlo todo diligentemente, desde el principio. Entonces, él nos está diciendo, esto no es una cosa nada más de oír tradiciones, sino que yo lo he investigado, he hecho un trabajo periodístico para ti, pero también va a decir que los va a expresar cómo nos lo transmitieron los que fueron desde el principio testigos oculares y servidores de la palabra. ¿Quiénes eran los testigos oculares, servidores de la palabra? Los apóstoles. Y también en el caso de los primeros capítulos de San Lucas, el testigo ocular principal, la Santísima Virgen María. Por eso siempre a San Lucas se le ha considerado el que nos ha transmitido la figura de María, porque él la entrevistó con toda seguridad, porque nos cuenta cosas que solo María podía haber sabido sobre el nacimiento de Jesús en Belén, la visitación a Santa Isabel, el niño perdido y hallado en el templo. Muchas de esas cosas solo San Lucas las pudo saber a través de ¿quién? De María. Entonces aquí nos habla de ese trabajo y de que nos va a contar cosas que son históricas, no nos va a contar leyendas, no nos va a contar hechos piadosos, nos va a contar verdades históricas que él ha investigado como un buen historiador y periodista. Entonces, eso es lo que aquí nos está expresando. Y luego el Evangelio, la liturgia, después de darnos estos primeros versículos de San Lucas, va a dar un salto de 3 capítulos, toda la infancia de Jesús, todo eso porque ya lo leímos en Navidad, y ya pasamos también el bautismo de Jesús, las tentaciones en el desierto, y después de eso va a venir aquí a Nazaret, y es donde nos encontramos. San Lucas nos va a contar la llegada de Jesús a Galilea, y va a venir a Nazaret. Probablemente han visto en las noticias que se ha llegado a un alto al fuego en el conflicto la guerra aquí en Israel. Y esto significa que ya muchas personas están preguntando acerca de las peregrinaciones, muchas personas quieren venir a la Tierra Santa, todos los que quisieron venir el año pasado y no pudieron o no se atrevieron a venir, pues ya están preparando o alistando motores. Bueno, pues también he recibido muchas peticiones por muchos medios, también aquí en el canal, y yo lo que quisiera decirles es que estoy organizando una peregrinación, pero dentro de muy poco tiempo. ¿Por qué? Les voy a explicar. Normalmente yo suelo desaconsejar a la gente venir a Tierra Santa durante la Semana Santa, porque no es el mejor momento en cuanto que logísticamente es complejo. Hay muchas cosas que no se pueden hacer y sobre todo porque mucha gente suele venir justo para esa época en que se facilitan las cosas por vacaciones y por otros motivos. Entonces, no suele ser tan conveniente. Pero este año, dado que aún están arrancando los motores de las peregrinaciones, gracias a Dios, hacen mucha falta para crear empleo en los cristianos de Tierra Santa. Pero dado que todavía está arrancando esto, para Semana Santa, para el mes de abril, seguramente todavía no va a haber mucha gente aquí. Y es por eso que este año, de manera excepcional, estoy organizando una peregrinación justamente para estas fechas, para la Semana Santa, porque sin duda, qué mejor momento que vivir los momentos de nuestra salvación justamente en los lugares donde ocurrieron. Es decir, en la Semana Santa todos espiritualmente peregrinamos a Jerusalén en la liturgia y vamos a Getsemaní y vamos al Calvario y vamos a la tumba de la resurrección. Pero esto mismo lo podemos hacer además de manera física aquí en Jerusalén y por eso les quiero invitar a venir a peregrinar conmigo en este grupo que va a peregrinar en el mes de abril, justamente para la Semana Santa, comenzando con la procesión solemne del Domingo de Ramos en la misma ruta que caminó Jesús en el burrito. Bueno, pues quienes deseen participar en esta peregrinación, yo les dejo el enlace aquí abajo en la descripción. Podrán encontrar
un enlace que les llevará a mi página donde está todo el programa y la información. Por favor, lean todo el itinerario, ahí respondan todas sus dudas, ¿verdad? Y luego, ya que hayan visto el itinerario, el precio, y si aún les interesa después de ver todos los detalles y las fechas, entonces ya pueden escribir al WhatsApp que aparece allí. Pero por favor, no pidan la información que ya está allí, porque entonces todo se entorpece y se hace más lento. Les agradezco mucho y ojalá que pueda contar con muchos de ustedes aquí dentro de poco. Entonces Jesús volvió a Galilea con la fuerza del Espíritu y su fama se extendió por toda la comarca. Es decir, ya aquí nos habla de que en el momento que viene Jesús a Nazaret, ya Él es famoso. Jesús ya tiene, ya lo conoce mucha gente, ¿no? Entonces viene a Nazaret, ya ha predicado, pero no nos ha contado nada de eso San Lucas. Es decir, San Lucas se adelanta y nos va a contar este pasaje. ¿Por qué? Ahora vamos a ver, porque va a ser el discurso programático, que significa que va a contarnos las ideas centrales de lo que Jesús va a hacer durante su vida. Entonces quiere el inicio, que Jesús dé un discurso programático, ¿no? Así como los políticos dan su discurso de su inicio de periodo y dicen, bueno, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, y estas son mis ideas y mis propuestas. Bueno, pues en el caso de Jesús no son propuestas, sino son el anuncio de lo que Él ha venido a hacer y que va a hacer y va a cumplir. Entonces eso lo va a hacer aquí en Nazaret. Fue a Nazaret donde se había criado, entró en la sinagoga, como era de costumbre, como era su costumbre los sábados, se puso en pie para hacer la lectura. Él va a predicar, él es un predicador famoso y a él le ceden la sesión de ese sábado para que él presida como rabino esa enseñanza de ese sábado. Entonces allí va Jesús a hablar. Entonces dice aquí algo interesante, dice, le entregaron el rollo del profeta Isaías. Le entregaron el rollo del profeta Isaías. Y, pues claro, la Biblia, Biblia significa los libros, ¿no? Entonces no es un libro que es toda la Biblia, sino que son muchos libros. Y en esa época no existía el formato de libros, sino eran rollos. Y en las sinagogas tenían guardados los rollos por separado, ¿no? Entonces era lo que en esa época tenían era la Torá y varios de los profetas. Pero no en todas las sinagogas tenían todos los libros de la Biblia, entre otras cosas porque todavía no se había terminado de formar el canon bíblico, ¿no? Entonces, el canon bíblico significa la lista de libros que conforman la Biblia, lista oficial, ¿no? Y de hecho, pues, hasta el día de hoy, uno es el canon o la lista de los judíos, otra es la de los protestantes, la de los católicos, que es la más completa en cierto sentido, junto con los ortodoxos, que hay también ciertas diferencias, bueno, también es bastante amplia. Bueno, entonces, ¿qué tenían en la sinagoga de Nazaret? Tenían la Torá, sin duda, los 5 libros de Moisés, y algunos profetas, los principales, sobre todo en este caso Isaías. Y entonces ese sábado tocó leer Isaías y le entregaron el rollo del profeta Isaías. Le trajeron que lo tenían en una especie como de cuartito, un almacén para ese fin, donde se guardaban solamente los rollos de las escrituras. Entonces Jesús dice aquí que lo desenrolló, o dicho de otro modo, lo abrió el rollo del profeta Isaías. Y uno dice, pues obvio, si le dan el rollo tienen que abrirlo, ¿no? Y al final dice que lo cerró. Pero, ¿por qué ha querido decirnos ese detalle tan simple que abrió el rollo? Porque es que no está diciendo solamente que físicamente lo abrió, nos está diciendo que Jesús en ese momento abrió el entendimiento de todos, nos abrió la escritura. En este momento Jesús empezó a explicar, empezó a cumplir, empezó a abrirnos el sentido de la profecía. Cobró sentido delante de todos las escrituras de la profecía de Isaías. Eso es lo que quiere decir, que abrió el rollo o lo desenrolló delante de todos y encontró el pasaje donde estaba escrito lo siguiente. Entonces vamos a leer lo que dice esa parte del profeta Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha ungido.
Recordemos lo que acabo de decir, que este discurso de Jesús es un discurso programático. Estas palabras de Isaías van a servir como marco de todo lo que vamos a leer durante el año litúrgico en San Lucas. Todo lo que nos va a contar San Lucas está en semilla, está en síntesis aquí en estas palabras proféticas de Isaías, ¿no? Aquí detrás tengo el monte Tabor, donde fue la transfiguración, y todo lo que está aquí debajo es el valle del Esdrelón, ¿no? El valle o de Yisrael, ¿no? Es lo mismo. Y es una tierra bíblica muy importante del reino del norte. Bueno, pero aquí no me voy a poner a explicar esto. Hoy estamos en el discurso de Nazaret. Jesús está dando esta explicación de quién es Él, está mostrando su identidad con las palabras de Isaías. Y entonces dice, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido. ¿A qué se está refiriendo? Hace 2 domingos lo leímos. En el Jordán Jesús fue ungido. Y entonces Él recibió el Espíritu Santo sobre Él, porque me ha ungido. Está el Espíritu sobre mí, descendió en forma de paloma sobre Él, está refiriendo a eso. Ya me ha ungido en público, delante de todos lo vieron, me ha consagrado, eso quiere decir, me ha consagrado como profeta. Y hoy aquí estoy, a través de las palabras de Isaías, volviendo a profetizarlas, pero dándoles un nuevo sentido, ¿no? Dándoles una nueva vida a estas palabras de Isaías, porque yo soy un profeta, más grande que Isaías. Entonces, continúa diciendo, me ha enviado a anunciar la buena noticia a los pobres, o a evangelizar a los pobres, lo mismo, evangelizar, evangelio, buena noticia, a dar la buena noticia a los pobres. ¿Quiénes son los pobres? No solamente los pobres a nivel económico, sino los pobres también son aquellos que no tienen nada delante de Dios, aquellos que no se sienten que Dios les deba nada, ¿no? Sino aquellos que saben que no tienen derecho delante del Señor, personas que tienen la sencillez para reconocer, Señor, tú eres todo, yo no soy nada, no me debes nada, ante ti, estoy en tus manos y ante tu voluntad como tú quieras, ¿no? A esos les viene a anunciar la buena noticia. Pero no solo, sino también a proclamar a los cautivos la libertad, todos los oprimidos por el pecado, por el vicio, pero también por las estructuras de pecado, los oprimidos por las estructuras sociales de pecado que actúan en el mundo, ¿no? Y ahí entran tantos tipos de personas que en el mundo no tienen absolutamente nada y están completamente endeudados, no tienen oportunidades humanas, que no pueden salir de sus vicios, que no pueden salir, los cautivos. Entonces los vengo a liberar, vengo a traer liberación. Y también a poner en libertad a los oprimidos, a los cautivos y a los oprimidos, ¿no? Los oprimidos del mundo, ¿no? Los oprimidos, sí, por el pecado a nivel espiritual, pero también los oprimidos en el mundo a nivel económico, a nivel social. Tantas personas oprimidas, pues les he venido a traer la libertad. Y también a traer la vista a los ciegos. Y sobre todo aquí se refiere a que con la luz de la verdad Jesús nos viene a quitar tantas cegueras, ¿no? Si nosotros reconocemos que somos ciegos y que no vemos y que no tenemos la razón en tantas cosas y que estamos muy equivocados, que tenemos mucha oscuridad en nuestros ojos, el Señor nos viene a abrir los ojos, a darnos la vista, a que nosotros reconozcamos nuestros errores. Eso se refiere a traernos la vista. Y termina diciendo esta parte, y a proclamar el año de gracia del Señor. ¿Qué es el año de gracia del Señor? Estamos en el jubileo y Él está refiriéndose a un jubileo. Los judíos celebraban el jubileo cada 50 años, después de 49, cada 7 años tenían un año sabático, como si fuera una semana, y luego cada 7 semanas de años, es decir, cada 49 años, en el año 50, ya se celebraba un año de liberación, un año de reinicio social, un año de perdón, un año en el que se perdonaban las deudas, se liberaba a las personas, sobre todo que estaban encarceladas por no haber pagado cosas, los que
habían perdido sus propiedades. Todas esas personas recibían pues de nuevo sus tierras. Había toda una serie de reinicios. Ese era un año santo, un año de gracia. Año de gracia no es un asunto puramente espiritual. Año de gracia significa de gratuidad, de liberación, de regalo, ¿no? De volver a darle al que no tiene, de restaurar la dignidad de los que habían perdido todo. Y está mandado en el libro de Levítico capítulo 25. Allí está establecido la práctica de los jubileos. Y aunque ni siquiera en tiempos de Cristo se vivía esto así, tal como está en la Biblia, de todas formas siempre fue un ideal. Y el profeta dice que el Mesías vendría a proclamar el año de gracia. Y Jesús dice aquí, he venido a proclamar un año de gracia. Pero el tema es que Cristo viene a abrir un año de gracia que no dura 365 días, sino Cristo viene a traer un año de gracia que es definitivo. Es decir, un tiempo, un año que significa una era nueva de perdón, el tiempo de la misericordia, que desde que Él comenzó y desde que nos salvó, ya durante 2000 años ha abierto ese gran año, que es ese gran jubileo. Y luego en la iglesia practicamos los jubileos especialmente cada 25 años o cada vez que hay ciertas ocasiones especiales, y ahora estamos en el jubileo. Son jubileos especiales, pero en general toda la vida cristiana es un gran jubileo en el sentido de que un gran tiempo de perdón y de liberación, a eso se refiere, y Cristo es nuestro gran jubileo. Entonces, aquí luego dice que Jesús cerró el rollo, y en este sentido, si abrirlo significa darle el pleno sentido, cerrarlo significa cumplirlo. Es decir, ya no estamos esperando un significado ulterior, sino que aquí Jesús cierra la profecía, la cumple, y Él la va a cumplir, la va a cerrar en ese sentido. Y se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos clavados en Él. Todos lo miraban fijos, ¿no? Porque en el fondo toda la Escritura nos debe llevar a esto. Todo pasaje de la Escritura nos debe llevar a ver a Cristo, a mirarlo a Él y a entender que Él es el sentido pleno de toda la Biblia, de todas las Escrituras y de toda nuestra vida. Y dice aquí, Él comenzó a decirles, y aquí ya viene la homilía. Hizo la lectura, ya viene la homilía. ¿Qué dice la homilía? Hoy se ha cumplido esta Escritura que acabáis de oír. Hoy se ha cumplido. Toda homilía de cualquier sacerdote se resume en esta palabra, la homilía perfecta y más breve de todas. Hoy se cumple la Escritura que acaban de escuchar. Luego, los sacerdotes tratamos de ayudar a la gente en unos minutos a entender cómo esa lectura se cumple en hoy, en la vida de nosotros. Pero esa es una homilía, ayudarnos a ver que hoy se cumple la Escritura. Y así hizo Jesús. Él es el cumplimiento. Esa palabra hoy va a aparecer muchas veces en San Lucas. Es una de las grandes palabras lucanas. Es una de esas grandes palabras que vamos a encontrar los siguientes domingos seguramente en muchas ocasiones. Y que Lucas la pone allí porque Cristo le da cumplimiento a todo y porque Cristo sigue vivo hoy también, después de 2000 años. Hoy se vuelve a cumplir esta Escritura. Y nosotros estamos hoy en 2025 cumpliendo esta profecía del Señor, de Isaías, que se cumple en Cristo y que hoy, 2000 años después de la encarnación, sigue cumpliéndose porque Cristo sigue vivo hoy. Que el Señor te bendiga desde Sión, el que hizo cielo y tierra, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tomando la profecía, la abrió delante de todos. Cuando empezó a proclamarla, en él fijaron los ojos. El Espíritu de Dios ha venido sobre mí, me ha bañado con su unción, ha cubierto mi existir.
evangelizar, anunciar la gran noticia a los que esperan en Dios, que se les hará justicia. Yo anuncio la libertad para todos los cautivos, los que no pueden pagar serán todos redimidos. He venido a proclamar el año santo de gracia. Hoy se cumple esta escritura. Yo soy la puerta que salva. He traído libertad a todos los oprimidos. Destruiré las ataduras de todos los afligidos. A los ciegos he traído la gran luz de la verdad. Para los que a mí me sigan, se acabó la oscuridad. He venido a proclamar el año santo de gracia. Hoy se cumple esta escritura. Yo soy la puerta que salva. He venido a proclamar el año santo de gracia. Hoy se cumple esta escritura. Yo soy la puerta